a Dios por estar nuevamente con ustedes aquí en esta noche. Bueno, vamos a ver si puedo retroceder ahí. Estábamos hablando esta mañana, el mensaje era paradójico pero real. Y decíamos que paradoja es hacer algo contrario al sentido común. O sea, es como vivir al revés. O sea, lo que yo creo, no vivo de acuerdo a lo que yo creo. O cuando hacemos lo contrario de lo que decimos ser. Eso es lo que quiere decir paradoja y vamos a continuar en esta noche. El texto clave está allí en Santiago 1:22, que lo leímos ahora en la lectura bíblica, y dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te pedimos ahora que nos uses como instrumento y que prepares nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibirlo. Gracias por tu amor y permite que esta semana la podamos vivir de acuerdo con tu voluntad. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermano, vamos a continuar este mensaje que, como dijimos, comenzamos esta mañana, pero realmente vivimos en un mundo que vive en una paradoja. Nadie vive como dice que debe vivir o como lo que cree. Los políticos pues dicen una cosa, hacen otra. Los doctores prometen algo, después no lo cumplen. Ofrecen un tratamiento, después no lo hacen. O sea, estamos viviendo en ese mundo que hace lo contrario. O sea, hace lo contrario al sentido común. Por ejemplo, un médico debe esforzarse por dar el mejor tratamiento de salud, pero hoy no es así. Lo que interesa, recordando un viejo anuncio de hace muchos años, lo que importa es hacer cash. O sea, usted va al médico y dice, no, y usted, para nosotros la salud es lo primero, pero usted tiene seguro, usted tiene tarjeta de crédito, y si no, ni lo atienden. Entonces, esa es una paradoja. El médico supuestamente está para atender al enfermo, pero tristemente el enfermo hoy es una mercancía. Usted va ahora, digamos, a un abogado, y si usted tiene los suficientes recursos, el abogado dice, bueno, pues te voy a atender, o si hay un caso que le pueda dar un gran dividendo de unos cuantos miles de dólares. Pero si usted no tiene eso, aunque usted tenga necesidad del abogado, le dice, ¿sabes qué? No te puedo atender. Pero el abogado supuestamente está para defender la causa. Por eso vivimos en un mundo que es un mundo, vive de una forma contraria a lo que se supone que cada uno es. Bueno, paradójico pero real. Nosotros como creyentes, hermanos, no podemos vivir así. No podemos vivir al revés de lo que decimos ser o de lo que creemos. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso vamos a continuar este mensaje. Allí tienen paradoja, idea extraña, opuesta a la opinión común, contrario al razonamiento, cuando hacemos algo que es opuesto a lo que decimos o creemos. Y vamos a tratar rapidito de llegar a donde queremos allí. Me llaman la vida y viven como muertos. Estábamos hablando esta mañana, comenzamos de lo que Cristo dijo que Él es, y de lo que Cristo dijo que quería que la gente que le siguieran hiciera. Nosotros creemos que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Redentor, que Cristo es Dios. Bueno, lo que Él dice que es, bueno, tenemos que creerlo, pero tenemos que vivir de acuerdo a ello. Pero sin embargo, muchos llaman a Cristo la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y viven como muertos. Esas son la gente de allá afuera, los que no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque la gente, usted le pregunta, ¿usted cree en Cristo? Sí, yo creo en Cristo, pero viven en sus delitos y pecados. O sea, es una paradoja. Usted le pregunta a un político, ¿usted cree? Sí, yo creo en Dios, pero hace todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. O sea, si usted se da cuenta, y yo sé que es una palabra que muchos de ustedes conocen, algunos quizás no profundamente, pero la paradoja o lo paradójico es que usted haga lo contrario a lo que usted dice que usted es. Y entonces vivimos en un mundo de tanta hipocresía que ya usted no sabe ni en qué va a creer. Se supone que las autoridades estén para servir, pero no es así, están por conveniencia. Y entonces se sirven a ellos mismos y no les importan los demás. Hermano, nosotros no. El creyente no puede vivir de esa forma. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que creemos o de acuerdo a lo que decimos ser. Me llaman la vida y viven como muertos. Bueno, allí en el pasaje de Juan, capítulo 11, Cristo lo dijo. Es un pasaje muy conocido y dice allí en Juan 11:25, Jesús le dijo cuando la resurrección allí de Lázaro,
Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, nosotros sabemos que Cristo es la vida, pero tenemos que llevarle ese mensaje a los que están allá afuera muertos, porque tenemos que decirle a las personas lo que nosotros creemos. Por ejemplo, usted y yo tenemos algo maravilloso. Podemos estar pasando dificultades, podemos estar pasando pruebas, podemos estar viviendo momentos difíciles, pero tenemos una esperanza eterna porque creemos que Cristo es la vida y que un día vamos a resucitar. Pero los de allá afuera no. Los de allá afuera viven sin esperanza, por eso hay tanto suicidio. Y dijimos esta mañana, ¿se acuerdan cuando dimos la introducción de lo que era una paradoja? Famoso payaso se suicida porque estaba muy triste. Eso es una paradoja. El que hace reír se quita la vida porque estaba muy triste. Y eso sucede, porque a veces los artistas salen a trabajar porque tienen que hacerlo y por dentro están llenos de tristeza. Hermano, nosotros tenemos una bienaventuranza. Tenemos la esperanza de la resurrección. No es una esperanza que a lo mejor se puede realizar, es una esperanza segura. Bueno, hermano, esa esperanza se la tenemos que decir a los que viven como muertos, pero que sin embargo le llaman a Cristo la vida. Así que Cristo es la resurrección y la vida. Allí en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene para hurtar y matar y destruir, dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan a la abundancia. Ya nosotros tenemos esa vida en abundancia. Y la vida en abundancia no quiere decir que no tengamos pruebas. La vida en abundancia quiere decir, yo estoy seguro, como decía Pablo, yo estoy seguro que el día que yo muera yo voy a la presencia de Dios y que este depósito va a ser guardado para el día de la resurrección y que cuando yo exhale mi último aliento de vida, mi alma va a ir debajo del trono de Dios. Eso es una seguridad, pero yo tengo que vivir de acuerdo a esa seguridad y decírselo de allá afuera. La gente de allá afuera, mis amados hermanos, están con una tristeza adentro, pero no la expresan porque se vive en un mundo paradójico. Tengo que aparentar otra cosa, o sea, no puedo aparentar lo que realmente siento. ¿Por qué? Porque si no, entonces no puedo tener un cargo público, no puedo trabajar en el banco, no puedo ser el alcalde de la ciudad. Y entonces viven de una forma paradójica, contraria a lo que verdaderamente sienten. Pero el creyente no. A pesar de que podamos tener dificultades, hermano, usted sabe lo que es saber y que es real, que tenemos una esperanza eterna, que Cristo es la resurrección y la vida, que un día vamos a tener un cuerpo nuevo, glorificado, inmortal, glorificado, pero que va a estar así no por 100 años, ni por 120, ni por los 969 que duró Matusalén, sino por toda la eternidad. Hermano, tenemos que decírselo allá. Esa gente están como muertos. Y déjenme decirles algo, esta desesperanza del mundo está afectando a la juventud. Yo esto lo he dicho otras veces, pero quiero decirlo ahora. ¿Saben que el mayor grado de suicidio en el mundo es entre los jóvenes, no es entre los adultos? Hay también suicidios de adultos, pero el mayor grado, o sea, el porcentaje más alto de los suicidios en el mundo son de las personas jóvenes, porque no tienen esperanza, prueban la droga, prueban el sexo, prueban de todo, y entonces como no se satisfacen, ¿qué hacen? Se suicidan. Pero hermano, nosotros tenemos el antídoto para el suicidio, tenemos una esperanza de vida eterna, porque Cristo es la vida, Él es la resurrección. Y si tenemos esa esperanza, entonces va a ser diferente. Así que hermano, Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia aquí en la tierra, porque vivimos con esa esperanza y después en la eternidad. Allí en Efesios capítulo 2, hablando de esos que viven como muertos, dice allí en Efesios 2, versículos 4 y 5, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Un día nosotros andábamos como muertos y ya experimentamos lo que es tener vida, o sea, tenemos otro incentivo en nuestra vida. La aflicción puede venir, pero podemos decir, es pasajera, porque un día no solamente que soy consolado aquí en medio de la tribulación, sino que voy a tener un consuelo eterno, una paz eterna. Entonces, como antes vivíamos como muertos, tenemos que darnos cuenta cómo viven los de allá afuera, pero nosotros tenemos el mensaje. Jesucristo es la vida, Jesucristo es la resurrección y hermano, tenemos que enseñárselo. Ahora, me llaman el buen pastor y no quieren ser mis ovejas. Mucha gente, yo no sé,
yo sé, ¿cuántos de aquí han estado en funerales? Levante su mano. ¿No se han fijado que en casi todos los funerales ponen Jehová es mi pastor, nada me faltará? Pero ¿saben qué? No lo creen. Porque es bonito. Estoy hablando de la gente que no tiene a Cristo. Perdón, de la gente que no tiene una esperanza. Pero ponen el Salmo. Pero usted le pregunta, bueno, ¿y si Jehová es tu pastor, por qué no quiere ser su oveja? Porque simplemente no quieren seguir al pastor. Entonces, me llaman el buen pastor y no quieren ser mis ovejas. Pero si Cristo es mi pastor, yo tengo que ser su oveja. ¿Pero qué hace la oveja? Seguir al pastor. Donde quiera que va el pastor y va la oveja. Y entonces, hermano, no podemos ser como los cabritos. Hay un cántico que le pongo a los niños. La cabrita vive aislada, pero la oveja sigue al pastor. Ahora, la cabrita, en este caso del anuncio, podía convertirse en oveja. Hay cabritos que quizás sigan siendo cabritos, pero hay una oportunidad. Hermano, la gente le llaman a Cristo el buen pastor, pero no quieren ser sus ovejas. Pero hay que decirle, ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. Si tú quieres, puedes convertirte en una oveja por la fe en Cristo. Pero tienes que desearlo. Porque aunque Cristo es el buen pastor, no obliga a que nadie sea su oveja. Tiene que ser algo de la actitud del corazón, de una decisión que usted y yo tomemos. Un día, usted tomó la decisión de ser oveja de Cristo. Y entonces, ¿qué hacemos? Seguir al pastor. Y ese pastor hace el trabajo, pero más maravillosamente lo que hace el pastor terrenal. Porque acuérdese que en el tiempo de Cristo esa era una práctica en el Medio Oriente y hoy todavía se practica. ¿El pastor qué hace? Cuida a la oveja, consuela a la oveja, le da cariño a la oveja, alimenta a la oveja, le da beber a la oveja, protege a la oveja. Eso es lo que hace el pastor. Entonces, cuando uno se convierte en oveja, Señor, gracias. Gracias porque tú eres mi pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, dijo Cristo. Es el pastor que a veces cuando estamos ya, que las piernas nos fallan, Él nos carga, nos pasa la mano. Dice, yo estoy contigo, no te preocupes. Yo sé que quizás el momento que estás pasando es difícil, pero ¿sabes qué? Yo te tengo allí apretadito. ¿Quién te va a dañar? Hermano, eso tenemos que decírselo a la gente, porque Cristo es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Y qué bueno es que podemos llevar ese mensaje, pero tenemos que decírselo a la gente de afuera que lo dice, pero sin embargo no quieren ser sus ovejas, no quieren ser sus ovejas. ¿Qué dice allí Juan capítulo 10? Y la Biblia es la que nos dice todas estas cosas. Dice Juan capítulo 10, versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Tenemos un pastor que da su vida por las ovejas. Es más, la dio. Claro, ese pastor ya está sentado a la diestra de Dios Padre. Y ese pastor, fíjense qué cosa más hermosa. El pastor es el cordero de Dios. Los corderos o las ovejas siguen al pastor, pero este pastor nuestro también era cordero, pero el cordero que se inmoló para que tú y yo podamos ahora por la fe en Él tener vida eterna. Así que Cristo es el buen pastor su vida da por las ovejas, Él la dio. Ahora fíjense lo que dice los versículos 27 al 30. Mis ovejas, está hablando Cristo, mis ovejas oyen mi voz, por eso el mundo no oye a Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, tú y yo, que somos ovejas, oímos la voz del pastor y le seguimos. No han visto, déjenme decirle que no solamente hay pastores de ovejas, hay pastores de ganado grande, o sea, estoy hablando de reses. Estaba viendo, a mí me gusta mucho el canal de España, unos programas que tiene, que se llama allí Comando Actualidad, y entonces había una cantidad de reses y simplemente lo que hace el pastor es llamarla, o llamarlo, porque son bueyes y son vacas, y todas vienen. Es increíble. Bueno, dice que nosotros que somos ovejas del buen pastor, oímos su voz, Él nos conoce y entonces nosotros le seguimos, porque sabemos que vamos bien. O sea, el pastor va adelante, nosotros detrás, vamos bien. El problema es que yo me quiera apartar para acá o me quiera apartar por allá. Mientras yo siga al pastor, la cosa va bien. Olvídese lo que esté sucediendo, va bien, porque el pastor va adelante, no detrás. El pastor va delante. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tenemos seguridad plena, tenemos una esperanza eterna. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, yo y el Padre uno somos. O sea, hermano, Jesús es el buen pastor y muchos no quieren ser sus ovejas, pero tú y yo somos ovejas que tenemos que seguir al pastor y decirle a la persona, oye, si te conviertes en oveja, vas a sentir el cuidado de Dios. Ahora, ¿qué dice allí Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25? Dice, porque vosotros erais
como ovejas descarriadas. Eso éramos tú y yo antes de conocer a Cristo, como hay muchos allá afuera. Son ovejas descarriadas. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora, está hablando a los cristianos del primer siglo, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué bueno que un día estuvimos descarriados en el mundo, pero ahora tenemos un pastor que nos guía. Hermano, el mundo en que vivimos está en una turbulencia tal que si no tenemos a Cristo como buen pastor, las vamos a pasar muy mal. Porque imagínense que ahora todo lo que lo rodea está mal. Una turbulencia, una tempestad, unas dificultades que son indescriptibles. Pero tenemos el buen pastor que nos va a guiar. Oye, acá no puedes coger, acá no puedes coger. Tú sígueme a mí. Es como que la ovejita sigue al pastor por un precipicio. Ella sabe que no se puede salir de donde va. Donde pone el pie el pastor, ahí pone el pie la oveja. Porque si no se cae. Hermano, estamos viviendo rodeados de precipicios, de dificultades, de tormentas, de traiciones, de un mundo materialista, de un mundo ateo, de un mundo que no tiene principio, de un mundo que es injusto. Pero estamos siguiendo al pastor. Estamos rodeados de ese precipicio, de todas esas cosas, pero lo único que hay que hacer es esto. El pastor va ahí, yo voy detrás de él. El pastor se mueve, yo me muevo, porque eso es lo que hacen las ovejas. Cuando el pastor se para, las ovejas se paran. Entonces a veces nosotros, a veces nos sucede, yo me incluyo, queremos entonces adelantarnos. Entonces el pastor nos dice, oye, tranquilito, no te puedes mover ahora. Ahora es momento de estar reposado. Ahora no tienes que caminar. Por eso dice el Salmo 46, estad quietos. Hay momentos en que tenemos que estar quietos y esperar en Dios. Ahora vamos a avanzar. ¿Se acuerdan en el peregrinaje del pueblo de Israel? Cuando se movía el tabernáculo, se levantaba la nube, el pueblo avanzaba. Cuando la nube bajaba, el pueblo se detenía. O sea, Dios estaba diciendo desde ese momento, oye, yo soy su pastor. Por eso es el Salmo de David, Jehová es mi pastor, y se habla de Cristo como el buen pastor. Cuando el pastor caminaba, las ovejas caminaban. Cuando Dios caminaba como el pastor de Israel, el pueblo se movía. Y cuando se detenía, el pueblo se detenía. Porque Dios sabe cuándo hay que detenerse. Porque quizás hay un hoyo y Él dice, oye, espera, yo voy a resolver esto y después vamos a seguir. Lo único que tenemos que hacer en medio de estos precipicios de dificultades, seguir al pastor. Hermano, el precipicio o los precipicios, como usted quiere ponerlo a ambos lados, se van a ir haciendo más profundos. Se van a ir haciendo más peligrosos a medida que pasa el mundo. Pero saben que tú y yo podemos estar seguros que cuando estamos detrás del pastor, no importa lo que suceda, vamos bien. Y vamos a llegar a puerto seguro, vamos a llevar a la vida eterna, vamos a llegar a donde Dios quiere llevarnos. Así que tenemos que seguir a ese pastor. Un día estuvimos descarriados, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Ahora, ¿qué dice Mateo 9:36? El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él se presentó como el Cordero de Dios, pero era el buen pastor también. Y dice allí en el capítulo 9, versículo 36, dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermano, en el mundo hay billones de personas, cientos de millones de personas que están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estoy hablando de Cristo. Cuando yo veo esos documentales de esa gente que no tienen al verdadero Dios y que son millones y millones y millones, hermano, le digo porque el Señor me lo ha enseñado, yo siento compasión. Están ciegas, están engañadas. Y dice que Cristo al ver esas multitudes tuvo compasión. Hermano, nosotros, el hecho de ser oveja y de que Cristo sea nuestro pastor, nos debe mover a sentir compasión por las almas perdidas, por las que están descarriadas, por las que no tienen un pastor, porque la están pasando y la van a pasar muy mal, porque no tiene quien les guíe en esta vida. El mundo en que vivimos es un caos total, pero nosotros vamos a puerto seguro, punto. Yo tengo que estar allí tranquilo, Señor, gracias. Las tormentas, ¿no se acuerdan de la película El Peregrino? El peregrino iba mirando al frente, ¿verdad? Y tenía aquí que trataba de apartarlo, las tentaciones, las voces, pero él seguía. Esa es la idea. Yo tengo que seguir al pastor. Hermano, el pastor nuestro es el Dios Todopoderoso. Es un Dios perfecto, es un Dios amante. Lo único que tengo que hacer es escuchar su voz, obedecerle y seguirle. Y vamos a ir bien. Las dificultades van a estar, pero cuando llegue el momento de un momento muy crítico, ¿se acuerdan de ese pasaje de las huellas?
Va a llegar el momento en que usted va a ver solamente una huella, porque Cristo nos va a cargar. Muchas veces las ovejas son cargadas por los pastores. ¿Por qué? Porque quizás se dañan una patica o quizás tienen una enfermedad y entonces el pastor que las quiere la carga para poder llevarla hasta el lugar donde pueda reposar para después curarla. Y esa cura es con amor. Entonces Dios nos hace igual. A veces somos heridos en el camino por las aflicciones, por las dificultades que tenemos. Y entonces Él nos carga, nos trata con amor y entonces nos sana. Y ya cuando nos sana, que estamos fortalecidos, entonces hoy arriba a caminar. Detrás de mí, porque yo soy el buen pastor. Bueno, la gente del mundo le llaman el buen pastor, pero no quieren ser sus ovejas. Ahora, también la gente del mundo le llaman el camino y no quieren andar por él. Es increíble. Bueno, Juan 14:6, no tengo que leerlo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Cristo es el camino, la gente de allá afuera lo sabe, aunque ustedes no lo crean, pregúntele. Pero no quieren andar por él. Ahora, Jesús es el camino, no un camino. El único camino al cielo es Cristo, pero la gente no quiere ir al cielo así. La gente quiere ir al cielo por el camino que les dé la gana. Hay un dicho popular que dice, no dejes camino por vereda. Cada vez que la gente deja el camino que está marcado por la vereda se pierde. O pasa mucho trabajo, o pasa muchas dificultades. Para ir al cielo no hay veredas. Para ir al cielo hay un solo camino, ese es Cristo. Pero la gente le llaman a Cristo el camino, es paradójico y no quieren andar por él. Entonces, pues andan en sus propios pecados y entonces dicen, no, yo creo que yo puedo llegar al cielo por aquí. No van a llegar al cielo por ahí. Entonces nosotros que andamos en el camino, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, porque un día nos rescató, porque nos convertimos en sus ovejas, entonces tenemos que decirle, oye, el camino es este. No lo podemos obligar a andar por el camino, pero sí podemos decirle, oye, este es el camino. No lo digo yo, lo dice la Biblia, no vas a llegar al cielo por otro. En el cielo no hay ventanas, en el cielo hay un camino y hay una puerta. La gente cree que hay ventanas, que hay otros caminos. No, hay un camino y una puerta, y por esa puerta tiene que entrar todo el mundo, y si no, nadie entra. O sea, el que va a entrar, no todo el mundo va a entrar. Pero la gente quiere entrar por otro camino, quiere entrar por una ventana. No, no hay ventanas en el cielo. Hay un camino. ¿Saben que el arca de Noé representa a Cristo? Bueno, el arca tenía una sola puerta. Todos los animales entraron por ahí, todas las personas entraron por ahí. Aunque tenía una ventana, la tenía en lo alto, pero esa ventana no era para meterse, esa ventana era para que Noé mirara cuando ya las aguas bajaran. Pero no era una puerta de entrada. El cielo es igual. Además, aquella ventana estaba cerrada, solamente se abrió cuando Noé, que era el hombre temeroso de Dios, que caminó con Dios, Dios le dio la orden, bueno, ahora abre la ventana. O sea, la ventana no la podía abrir él cuando él le dio la gana, cuando Dios se lo dijera. Entonces, hermano, esa es la idea. Cristo es el camino, Cristo es la puerta. La gente lo conoce, pero no quieren andar por él. Nosotros tenemos que dárselo a conocer, ya que tenemos la bendición de poder andar por el camino. Ahora, ¿qué dice, qué escribió Pablo a Timoteo? En primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice allí lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo rescate por todo, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Hermano, Cristo es el camino para ir al cielo. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No se puede ir al cielo por otro lado. Entonces la gente, pues, hoy en día creen en muchos dioses, tienen muchas formas, creen que por la meditación, por ciertos ritos, por ciertas prácticas, aislándose quizás en un convento, no se puede llegar al cielo así. Entonces, y además hay un solo mediador. María no es la mediadora, no es una comediadora, no hay una corredentora. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, es el único camino y es la única puerta, no hay opción. Por eso es que hay que seguir al pastor, porque esa es la única opción, para que yo pueda ser librado de lo que está en el mundo y pueda ser llevado hasta la eternidad. Ese video que le ponemos a los niños que se llama La Cabrita, usted ve al final que las ovejitas van siguiendo allí en fila al pastor y ya van al reino eterno. Así tenemos que ir nosotros, porque Cristo es el camino. Tenemos que aprender. Somos ovejas. La oveja escucha al pastor. Nosotros, hermanos, tenemos que dar gracias a Dios. Señor, gracias porque soy tu oveja. Señor, gracias porque ando en tu camino. Pero tenemos que decírselo a otro. No hay otro medio de llegar al cielo. Hay un solo mediador, hay un solo Dios. El apóstol Pedro escribió lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca.
Si Jesús es el camino, yo tengo que andar por él. Y fíjense como dice aquí, dice, el cual nos dejó ejemplo, padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Yo no sé si usted entiende este pasaje como yo. Seguir las pisadas, en este caso de Cristo, es donde Él ponga el pie, ahí lo pongo yo detrás. Él va marcando el camino. Yo no puedo adelantarme ni atrasarme. Él pone el pie aquí, después este pie aquí, yo vuelvo a ponerlo ahí, después yo le sigo las pisadas a Él. Porque si no voy a tropezar, me voy a caer, no voy a llegar donde Él va a llegar. Él me dice, así es como hay que caminar, ahora es cuando hay que moverse, y tú me tienes que seguir mis pisadas, no las pisadas del mundo, las pisadas del gobernante o del presidente que esté en el país donde quiera que usted viva. Hay que seguir las pisadas del maestro. ¿Por qué? Porque eres el camino. No me puedo apartar de ese camino. No puedo ni a derecha ni a izquierda, al frente. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos 12:2, el autor y consumador de la fe. Jesús es el camino. Él mueve, yo me muevo, Él camina, yo camino, siguiendo sus pisadas. Esa es la idea. Así que ojalá que nosotros podamos entender. Pero muchos allá afuera llaman a Jesús el camino, pero no quieren andar por Él. Ahora, esta otra cosa que ya adelantamos algo, me llaman el Cordero y no entienden mi sacrificio y sufrimiento. En Juan 1:29, que no lo voy a leer, dice, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios. Fue el que fue preparado desde antes de la eternidad, o sea, desde la eternidad, perdón, para que muriera por el hombre pecador. Pero ¿por qué Dios hizo esto? Porque Él sabía que el hombre iba a pecar. Entonces la gente de afuera dice, bueno, y si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo creó? Por amor, punto. Dios también creó a los ángeles y sabía que una parte se iba a revelar. ¿Y por qué los creó? Por amor. Porque Él quiso compartir su gloria con otros seres. Esto lo hemos dicho muchas veces. Porque si usted no entiende esto así, entonces usted tiene que creer que Dios hizo el diablo y los demonios. No, Dios no creó ni el diablo ni los demonios. Creó seres capacitados para adorarle a Él, pero con la libertad de decirle, oye, o sí o no. Con el hombre pasa igual. O sea, el Cordero de Dios, ¿verdad? Él estaba preparado porque Él sabía que el hombre iba a pecar, pero por amor nos creó, porque Él quiso compartir no solamente con los ángeles, sino con el hombre parte de su gloria. Ahora, si me llaman el Cordero, tienen que entender mi sacrificio y mi sufrimiento. ¿Qué dice allí Apocalipsis? Apocalipsis 7:9, hablando del Cordero, un pasaje maravilloso, porque así lo vamos a ver en el cielo, como el Cordero, aunque es el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo vamos a ver como el Cordero, para que nos recuerde por la eternidad que por su sacrificio, por la muerte en la cruz, nosotros tenemos la vida eterna. No es por mis méritos, no es por mis obras, no es por lo que yo hice, sino por lo que Cristo hizo, es porque yo soy salvo. Y por eso se va a presentar en la eternidad como el Cordero. Lo vamos a ver por los siglos de los siglos. Y dice allí, en Apocalipsis 7:9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, pueblos, tribus y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Allí en la presencia del Cordero, en la eternidad, Cristo se va a presentar como el Cordero de Dios. Ahora, ¿qué dice Juan 15:13? Juan 15:13. Acuérdense que me llaman el Cordero y no entienden mi sacrificio ni mi sufrimiento. Dice allí Juan 15:13, dice lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese Cordero puso su vida por ti y por mí. ¿Se acuerdan que Pedro trató de impedir esto? Le dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro no lo entendía. Pedro obró porque amaba a su Señor y creía que estaba haciendo un bien y no sabía, oye, yo tengo que ir a la cruz. Tú no lo entiendes ahora. Él lo entendió después, ¿sabes? Después de Pentecostés, Pedro fue uno de los líderes de la iglesia primitiva. Pero no lo entendía, hermano. Cristo puso su vida por nosotros. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Igual como el Cordero de Dios estuvo dispuesto a morir. Si usted lee Filipenses 2, dice que Él se humilló a sí mismo dejando su gloria y se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenía que ser en esa muerte. Era el sacrificio perfecto del Cordero perfecto. Eso es lo que se estaba enseñando en todo el Antiguo Testamento. El Cordero tenía que ser perfecto en el sentido de que no podía tener tachadura, no podía tener una quebradura, tenía que ser perfecto en el sentido humano, pero Cristo fue el Cordero perfecto que se presentó una sola vez para que nosotros por la fe en Él
tengamos vida eterna. Así que cuando me llaman el Cordero, esa gente que le llaman el Cordero, que saben que Cristo es el Cordero, no entienden que Él tuvo que morir por ellos, que Él se sacrificó, que dio su vida y por eso no reciben a Cristo. Pero tampoco entienden su sufrimiento. Hermano, nosotros tenemos que entender que Cristo sufrió. Y si Cristo sufrió, nosotros también tenemos que estar dispuestos a sufrir por Cristo y aquí en la obra que nos ha dejado hacer aquí en la tierra. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los Corintios? Segunda de Corintios capítulo 5, porque acuérdense que esto es, me llaman el Cordero y no entienden mi sacrificio y sufrimiento. En segunda de Corintios 5, 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. O sea, Cristo sufrió por nosotros. Ahora, ¿qué dice allí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12? Escuchen este texto, porque esto es importante. Cristo sufrió por nosotros, pero nosotros también tenemos que estar dispuestos a sufrir por Él, porque si no, entonces le llamamos el Cordero y entonces no estamos entendiendo ni su sacrificio ni su sufrimiento. Su sacrificio por darnos vida eterna y su sufrimiento, el cual pasó por nosotros por amor y que nosotros ahora también por amor tenemos que sufrirlo. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 2. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Esto no es masoquismo, esto es vida cristiana. Si usted quiere ser cristiano sin sufrimiento, eso no existe. No lo hay. Eso no existe. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. ¿Saben por qué? Porque no somos del mundo. El mundo no nos tolera, no nos acepta, ni nos va a aceptar jamás. A veces el sufrimiento no es físico, a veces el sufrimiento es el rechazo del mundo, de la familia, del amigo, de las autoridades, del jefe de trabajo, del maestro en la escuela. Ahora dice que si sufrimos también reinaremos con Él. Si llamamos a Cristo el Cordero, tenemos que entender su sacrificio por nosotros y su sufrimiento. Eso de la gente de afuera. Llaman a Cristo Cordero, pero no entienden ninguna de las dos cosas. Ni entienden su sufrimiento, ni entienden su sacrificio. Hermanos, tenemos que estar dispuestos a sufrir por Cristo. Ahora, les pongo una tarea. Búsquenme en la Biblia, comenzando en Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, un solo hombre que haya seguido a Dios, en primer lugar los que creían en el Mesías en el Antiguo Testamento y después los cristianos que no haya sufrido. Búsquenme uno solo. Si usted me busca uno, entonces yo voy a tener que reconocer que yo me estoy equivocando en lo que estoy predicando. Uno solo, búsquenme uno solo que no haya padecido por servir a Dios, aquellos que creían en el Mesías o por servir a Cristo, el Cordero. Hermano, tenemos que entender que si le llamamos Cordero, tenemos que entender su sacrificio por nosotros y su sufrimiento para que nosotros también estamos dispuestos a sufrir. Ahora, me llaman príncipe de paz, pero antes de eso quiero leer, antes de ponerlo en pantalla, quiero leerle allí Isaías. Este es un pasaje que usamos para predicar en Navidad, pero es que viene de acuerdo ahora. Allí dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Esto la gente del mundo lo conoce y posiblemente los pongan en sus casas. Le llaman admirable, esto está hablando del Mesías, pero admiran más el mundo y siguen al mundo. Para nosotros, Dios es admirable y tratamos de seguirlo a Él. Así que le llaman admirable, pero admiran al mundo y siguen al mundo. Lo llaman consejero, pero no le consultan nada. Le piden consulta al amigo que lo va al mal, o le piden consulta al maestro de la universidad, o le piden consulta a las autoridades, o le piden consulta a un psicólogo, pero no se la piden al que llaman el consejero. Porque este versículo se lo sabe la gente de afuera, aunque usted no lo crea. Así, le llaman Dios fuerte y no le piden ayuda. La ayuda la quieren buscar ellos mismos. No, yo solo me basto. Entonces, ¿para qué le llama Dios fuerte? Estos son títulos del Mesías que se cumplieron en Cristo. Padre eterno, pero no quieren ser sus hijos. Quieren seguir viviendo como les dé la gana. Entonces, ¿para qué le llamas todo esto? O sea, le estás llamando admirable, no lo admira, le estás llamando consejero, no le pides consejo, le llamas Dios fuerte, no le pides ayuda, le llamas Padre eterno, no quiere ser su hijo. Y entonces viene ahora lo que quiero poner en pantalla. Le llaman príncipe de paz y viven en guerra. ¿Cómo es posible? Si estamos hablando de que Cristo es el príncipe de paz, y entonces la mayoría de esa gente de afuera viven en guerra.
En guerra con ellos mismos, en guerras en sus hogares, en guerra en el país donde viven, en guerra en los países, guerras en los gobernantes, guerras en todo sentido. Hermano, tenemos que, si ya lo llamamos príncipe de paz, aunque los otros vivan en guerra, que esa es la realidad del mundo de afuera, nosotros tenemos que vivir con la paz de Dios. ¿Qué dice Juan 14, 27? Un pasaje que lo conocemos. Y tenemos que orar los unos por los otros para vivir con la paz de Dios. Dice allí Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi oración y tu oración tiene que ser, Señor, permite que yo pueda vivir en paz. La paz verdadera es la que usted siente en medio de la tormenta. Porque la paz, cuando todo está bien, eso no es paz, eso es tranquilidad. La paz de Dios es real y la podemos entender cuando estamos en medio de la tormenta. Y a mayor tormenta, más real es la paz de Dios y más grande la sentimos. No sé si me expliqué bien. O sea, cuando usted dice que tiene paz y que todo está bien, usted lo que está teniendo es tranquilidad, no paz. La paz es algo interno. La paz de Dios es que en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, yo diga, Señor, ¿sabes qué? Gracias porque estoy en tu paz. Tú estás en control y dame esa paz. Porque lo que más necesitamos cuando estamos en un momento de aflicción es la paz de Dios. Pero el mundo le llaman el príncipe de paz, pero vive en guerra. ¿Por qué? Porque no han aceptado al príncipe de paz. Lo llaman, pero no lo tienen como su Señor, no lo tienen como su Salvador. Así que la paz de Dios es una paz perfecta, aún en medio de la tormenta. Ahora, ¿qué dice 2 de Corintios 13:11? 2 de Corintios 13:11 dice lo siguiente, hablando del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Dice 2 de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, le está hablando a los cristianos, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Señor, ayúdame a vivir en paz entre tú y yo, en paz, que yo sienta tu paz, que yo pueda estar en paz con mis hermanos, con mi familia, con mis vecinos. Puede ser que Él no esté en paz conmigo, pero yo sí estoy en paz con Él. En cuanto dependa de vosotros, escribía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, tener paz o vivir en paz con todos los hombres. O sea, Él puede ser que mi vecino me pide la cabeza, pero yo estoy en paz con Él. Él no duerme, yo roncando, porque yo estoy en paz con Él. A mí que me interesa que Él no esté en paz conmigo. Yo quisiera que Él esté en paz, pero no lo puedo obligar. Pero la paz de Dios es algo que se siente y la sentimos más maravillosamente cuando la tormenta está más recia. ¿Cuándo es cuando hace mayor bonanza después de una tormenta? Las olas están allí quizás a 10 metros de altura y cuando pasa la tormenta se hace grande bonanza. Porque ya digo, cuando usted no tiene dificultades, eso no es paz, eso es tranquilidad. La paz de Dios es en medio de la tormenta. Ahora dígame usted, ¿cómo vamos a vivir en este mundo sin ser afligidos? Es imposible, porque somos creyentes. La vamos a tener, es que aunque no la busquemos, estaba allí porque Cristo lo dijo, no somos del mundo, ni el mundo nunca nos va a aceptar, en el mundo vamos a tener aflicción. Hermano, tenemos que vivir en la paz de Dios. ¿Puede ser que un cristiano en algún momento no viva en la paz de Dios? Sí. Bueno, en el tiempo bíblico, el apóstol Santiago, que fue un escritor tremendo, usado por Dios, le escribió lo siguiente a la iglesia primitiva. Le está escribiendo a creyentes. Y entonces, hermano, tenemos que decir, bueno, Señor, ayúdame a que yo pueda vivir así, que yo pueda evitar la guerra y el pleito y que yo pueda vivir en paz, porque eso es lo que Dios quiere. Le escribía a los cristianos de su época, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y aldéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esto está aquí escrito, pero eso no fue escrito a la gente del mundo, eso fue escrito a la iglesia del Señor. Hermano, ¿cuántas iglesias conocemos en que ha habido pleitos, contiendas que ha dañado la obra? Ha habido problemas entre los hermanos, ha habido problemas entre los pastores. Hermano, tenemos que decir, Señor, permite que tu paz sea una realidad en mi vida. Que yo pueda demostrar que la paz tuya funciona, que es real. Pero recuérdese, la paz de Dios funciona
y se siente y se percibe más en medio de la tormenta. El último versículo que está allí, Juan 16:33, es: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ya este es el último punto, y después viene la clausura. Me llaman Dios y no creen en mi palabra ni me adoran. Hagan la prueba. Bueno, quizás ahora se va a encontrar alguno. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Sí, pero no cree ni en su palabra ni lo adora. El problema no es que yo lo diga, es que yo lo viva. O sea, si yo creo en Dios, tengo que creer en su palabra. Es como lo que dijimos esta mañana como introducción. No sé si lo dije. Yo soy ateo, o yo creo en Dios, pero no creo en su palabra. O yo soy, creo en Dios, pero soy ateo y no creo en su palabra. O sea, es algo contradictorio. Si yo llamo a Dios, que es Dios, yo no puedo decir que no creo en su palabra. Si yo digo que yo creo en Dios, tengo que adorarle, porque ese es el propósito de Dios. ¿Para qué usted cree que Dios creó al hombre? ¿Para qué usted cree que Dios creó a los ángeles? Búsquelo en las Escrituras, para que lo adoraran. Ese fue el objetivo. Claro, que lo adoraran voluntariamente, pero eso fue el objetivo. Compartir su gloria. ¿Qué es lo que hacía el hombre antes de pecar? Adorar a Dios todos los días, conversaba con Dios. Cuando pecó, empezó el problema, el temor, se escondieron, sintieron miedo. Pero antes de eso, era una armonía de adoración. Eso es lo que vamos a hacer en la eternidad. Cuando Dios creó los ángeles, ¿para qué los creó? Para que la adoraran. Porque el único que se merece toda la adoración es Dios. Así que si yo llamo a Dios, Dios, tengo que creer en su palabra y tengo que adorar. Hermano, aquí tenemos la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a decir que yo llamo a Dios, Dios, y no voy a creer en la palabra que Él dice? Es como que yo diga, yo creo en usted, pero no lo que usted me dice. Entonces no lo creo, no creo en usted. Usted me perdona, eso no es creer en una persona. Yo creo en usted y creo en su palabra. Entonces, cuando yo creo en Dios, hermano, tengo que creer en su palabra. Pero hay gente que le llaman Dios allá afuera, no creen en su palabra ni me adoran. ¿Qué dice Mateo 1:23? Dice, llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora vamos a venir el tiempo de Navidad. En este tiempo de Navidad mucha gente va a decir, no, sí, Emmanuel, Dios con nosotros, sí, pero ni adoran a Dios ni creen en su palabra. Viven como les da la gana, viviendo en pecado. Entonces, eso es una contradicción, eso es una paradoja. O sea, hacen lo contrario a lo que dicen, hacen lo contrario a lo que ellos profesan creer o a lo que ellos confiesan con su boca. Hermano, nosotros creemos que Dios es Dios y creemos en su palabra y tenemos que adorar. ¿Qué dice allí Juan, capítulo 20? El Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan 20, 27 al 29. Luego dijo a Tomás, ¿se acuerdan Tomás el incrédulo? Era uno de los discípulos. Ven acá, Tomás. Yo me imagino que Tomás le temblaron las piernas y se puso que no había dónde meterse. Pero el Señor le dijo, por amor, y ven acá. Porque él no estaba presente cuando se apareció por primera vez. Dijo, no, si no lo veo, no creo en él. Si no meto mi dedo en la señal de los clavos, no creo en él. Y si no meto mi mano en mi costado, no creo en él. Y me imagino cuando el Señor se apareció y estaba Tomás, le dijo, ven acá, Tomás. Y Tomás se estremeció de arriba abajo. Y le dijo a Tomás, ven, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás, aquí no está, pero me imagino que estaba temblando, respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y le adoró. Eso es una evidencia de que Cristo es Dios. Eso es un acto de adoración. Porque Cristo no le dijo, oye, espérate, yo soy tu Señor, pero no soy tu Dios. No. Le dijo, Señor mío y Dios mío. Esto es una prueba de la divinidad de Cristo. Muchas veces aceptó adoración, aparte de que el Evangelio de Juan declara bien claro de que Cristo es Dios. Entonces Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creen. Hermano, si llamamos a Dios, si creemos en Dios, tenemos que creer en su palabra y tenemos que adorar. Ahora, ¿qué dice allí Marcos, capítulo 8, versículo 34? Marcos 8, 34. Dice Marcos 8, 34. Y llamando a la gente, palabras de Cristo, y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dice el 38, porque el que se avergonzare de mí, está hablando Dios, en la persona del Hijo, la tercera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, esta generación que estamos viviendo tú y yo, que nos ha tocado vivir, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
Si yo llamo a Dios, tengo que creer en su palabra y le tengo que adorar, pero no solamente en la iglesia, le tengo que adorar en mi hogar, le tengo que adorar en mi vecindario, le tengo que adorar en mi trabajo, le tengo que adorar en la calle, le tengo que adorar en el supermercado. ¿Saben lo que es adorar? Comportarme como Dios quiere que me comporte, vivir como Él quiere que yo viva. Eso es adoración. O sea, mi vida, Señor, te la entrego a ti. Sí, porque la gente cree que adorar es venir al templo, leer la Biblia, cantar himnos. Sí, eso es parte, pero la adoración es una actitud de la vida. Señor, yo te estoy adorando cuando yo obedezco tu palabra, cuando yo ayudo al necesitado, cuando yo me compadezco del que está enfermo, le doy el pan al hambriento. Eso es adorar. Así que cuando nos avergonzamos de ello, entonces no podemos llamarle Dios, porque entonces no estamos creyendo en su palabra ni estamos adorando. Y quiero terminar con esto. Va a estar puesto allí en pantalla. Y ojalá, mis amados hermanos, que este mensaje nos haya servido a todos, incluyéndome a mí. Como conclusión, ¿vivimos de acuerdo a lo que creemos o obramos de acuerdo a lo que deseamos? Eso es lo que Dios nos está diciendo. Usted y yo somos creyentes. Ojalá que vivamos de acuerdo a lo que creemos, no que obremos de acuerdo a lo que deseamos. Hermano, tenemos la guía, la palabra de Dios. Este es el manual. Tenemos a Dios, que es nuestro Padre amante, que es nuestro Dios fuerte, que es aquel que nos cuida. Y tenemos al pastor, que tenemos que seguir sus pisadas. Hermano, tenemos que vivir de acuerdo a lo que creemos, para que el mundo pueda. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Si ustedes se aman unos a otros, el mundo va a creer en mí. En esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando ustedes se amen unos a otros. Pero ¿cómo yo puedo decir que yo creo en Dios si yo no me muestro el amor? Por ejemplo, veo a una persona necesitada, veo a una persona que está sufriendo. O sea, yo tengo que, pero no tengo que hacerlo por hacerlo. A ver, yo sé que ustedes me entienden. Lo hago porque lo siento, porque el amor de Dios está en mi vida. Mire, hermano, si usted no siente compasión cuando usted ve a alguien sufriendo, tiene un gran problema. A usted le falta todavía intimidad con Dios. Porque dice la Biblia que Dios sentía compasión. Cristo, cuando estaba muriendo en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es compasión. Si usted, cuando ve a esas multitudes que siguen a Dios en falso, no siente compasión, hay que orar, porque Señor, todavía no tenemos una relación muy íntima con Dios. Hermano, tenemos que vivir de acuerdo a lo que creemos. Creemos en un Dios que es bueno, un Dios que es misericordioso, un Dios que es perfecto, un Dios que nos ha dejado su palabra, un Dios que nos ha dado el manual por el cual guiarnos. Lo único que tenemos que hacer es decir, Señor, ayúdame a respetar el manual. ¿Qué pasa cuando usted compra un mueble para armarnos la casa? ¿No le dan un manual? Bueno, bote el manual y no haga caso al manual. Si el manual le dice que ponga un tornillo en tal lado, póngaselo en el otro. O usted dice, bueno, me llegaron 4 tornillos, me sobran 2, los voy a botar. El mueble le va a quedar mal. Entonces nosotros con el manual de Dios, que es su palabra, no podemos quitar nada ni añadir nada. Señor, gracias porque tenemos tu manual. Ella nos enseña cómo vivir, qué hacer, cómo sentir tu paz, cómo llegar al cielo, cómo sentir gozo en medio de la aflicción, cómo estar seguro en medio de la tribulación. Hermano, aquí está el manual. Señor, ayúdame a vivir de acuerdo a lo que yo creo y no obrar de acuerdo a lo que yo deseo. Que Dios nos bendiga. Señor y amante Padre, te damos gracias porque somos tus hijos. Ayúdanos, Señor, a serte obediente. Perdónanos cuando no hacemos lo que debiéramos hacer. Ayúdanos a entender que tenemos que buscarte con todo el corazón, con toda el alma, y simplemente obedecer y creer en tus promesas. Seguirte, adorarte en espíritu y en verdad, que no abarca solamente el templo, sino mi vida diaria, en mi hogar, con mi familia, en la calle, con mis compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, con aquellos que me rodean. Que podamos vivir una vida diaria en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es el culto racional. Eso es una vida de adoración. El cantar himno es parte de ello, el venir a la iglesia es parte de ello, el escuchar tu mensaje es parte de ello, pero la adoración es una adoración continua, de cada día, de cada momento, que lo podamos hacer. Ayúdanos, Señor, y gracias porque tú tienes paciencia para con nosotros y tu misericordia es maravillosa y por esa misericordia no hemos sido consumidos. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a terminar con el himno.